Buenos días, mi nombre es José Matute y vamos a realizar la defensa en línea de los puntos de la primera actividad. Me tocó realizar la defensa de la violación y los actos lascivos. Y bueno, como la violación y actos lascivos como hecho social, porque son recurrentes a menudo en nuestro país, son unos delitos graves y son delitos que están tipificados en el Código Penal venezolano. Eh, La autonomía sexual es un derecho fundamental y por lo tanto no se puede obligar a nadie a tener un acto carnal, ya sea con violencia o sin violencia, acto carnal con menores de edad o en estado de vulnerabilidad, ya sea por una condición física, mental o por la edad que tengan los niños. De igual manera, eh, no es, no es, no es, es un delito que una persona tenga un acto carnal con una mujer a la fuerza. En el Código Penal venezolano, el artículo 374, establece una pena a quien obligue a tener un acto carnal y dichas penas son elevadas si ese ocurre bajo una amenaza. En el artículo 375 se refiere al acto carnal con amenaza, pero en estado de inconsciencia, enfermedad. Hace referencia a eso, la vulnerabilidad de la víctima. En la ley orgánica para los derechos de la mujer vivir libre de violencia, en el artículo 43 habla de la conducta que amenace contra los derechos de la mujer. Ahí incluye también prostitución forzada, esclavitud sexual y violación, por supuesto. Con respecto a la LONA, en el artículo 33, el Estado protege los derechos de los niños en cualquier caso de abuso sexual. En el artículo 259 y 260, en el 259 también pronuncia que serán unas penas severas contra quien abuse sexualmente de los niños y lo haga en estado de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los elementos de la violación? Los elementos de la violación son varios, entre ellos está el acto carnal, por supuesto, la violación, ya sea anal, oral o vaginal, con un pene o con un objeto. Otro punto importante es la ausencia de consentimiento. En este caso se habla de la ausencia de consentimiento de las mujeres, porque violar a un niño es demasiado atroz. Si se hace con violencia, con armas, si la condición física de la víctima, si está drogada, si está en inconsciencia, si tiene una condición física o mental. Y los agravantes en el delito de violación son la vulnerabilidad de la víctima, si posee una discapacidad, si está bajo la tutela o cuidado de una persona, o el uso de las armas. También otro agravante es que el ejecutor del delito ya haya sido condenado a una pena por la misma razón. Eso pues en cuanto al delito de violación. Es un acto carnal que se ejecuta sin ningún tipo de consentimiento y con consentimiento de la víctima, ya sea anal, oral o vaginal. Con respecto a los actos lascivos, bueno, la diferencia entre los actos lascivos y la violación es la penetración. En los actos lascivos no existe penetración, pero si hay una agresión sexual de igual manera. En el artículo 376 del Código Penal se emana el artículo que se ejecutará con una pena a quien produzca actos lascivos hacia personas o niños. En la ley orgánica contra los derechos de la mujer de la vida libre de violencia, el artículo 45 habla que tendrá una pena quien ejecute con violencia o amenaza una conducta sexual indebida hacia las mujeres. De igualmente, en el artículo 251 y 260 de la LONA, quienes ejecuten actos lascivos o violaciones tendrán una pena con respecto a la agresión de la víctima. ¿Cuáles son los agravantes en los actos lascivos? La vulnerabilidad de la víctima, si el agresor tiene una posición de mayor fuerza hacia la víctima, si el uso de amenazas o violencia, si está bajo tutela. Los actos lascivos son besos forzados, tocamientos, exposición de miembro masculino,
y por lo tanto también es un delito porque no se hace con consentimiento. Las leyes venezolanas o las leyes jurídicas del Estado venezolano protegen específicamente a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres bajo, bajo las leyes que rigen cada uno de esos delitos, por supuesto. Si es contra una mujer se trata de manera diferente, y si es contra los niños la ley, la LOMNA, especifica la pena y el delito en cada uno de sus artículos. El Código Penal también, en el artículo desde el 374 hasta el 381 creo, tipifica esos delitos contra la violencia, contra la violación y los actos lascivos. Eso con respecto a la exposición en línea. Con respecto al ejemplo del caso fáctico, vamos a tratar un caso donde el niño, un menor de edad, tiene una violación producto de su padre. Entonces, bueno, para analizar este caso fáctico y demostrar los hechos, bueno, lo primero que hay que hacer es poner la denuncia. Lo segundo que hay que hacer es pedir una evaluación psicológica, tomar declaraciones de los afectados o de las víctimas, ya sea del niño, de los padres, de los familiares. Y por tercero, bueno, hacer una apertura para que un médico forense revise al niño y haga también un diagnóstico. De ahí en adelante, bueno, se procederá a la detención del individuo de acuerdo a las declaraciones y los resultados de los diagnósticos psicológicos y del médico forense. Ahí se aplicarán la LOMNA, por supuesto, pero también de una u otra manera el Código Penal venezolano. Se aplicarán unas medidas más severas contra una violación de un menor de edad, tipificado en el artículo 374 y 375 específicamente el Código Penal venezolano. Eso con respecto al caso fáctico, o el ejemplo del caso fáctico, donde se comprueben con hechos, y gracias al diagnóstico psicológico y al diagnóstico médico forense, se pueda comprobar con hechos el delito que se realizó. Otro punto importante para tomar en cuenta son las declaraciones de los familiares del niño, y también si se puede en ese caso, bueno, tomar muestras de semen si existen y hacer un espermograma o espermatograma para diagnosticar si el semen es del violador. Bueno, esa es toda mi exposición con respecto al punto de la violación y los actos lascivos y con respecto al caso fáctico. Espero haya cumplido con los requisitos que usted siempre expone y bueno, feliz tarde.